Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de japonés chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. ハポネスチード。Así como todos los hombres se convirtieron en bushi para triunfar sobre China y Rusia, las mujeres lo hicieron en esposas y madres de guerreros. Antaño, las mujeres no solo se encargaban del hogar, sino que también animaban a sus hombres y los despedían adecuadamente. Sin importar cuán fuerte o valiente fuera un guerrero, o qué tan chida fuera su espada, no había forma que pudiera tener éxito si gastaba su tiempo pensando en los asuntos del hogar antes de partir a la batalla. Esto tendría un efecto perjudicial para el guerrero, obviamente, para su casa, para su chamba, para sus aspiraciones y, por supuesto, últimamente, para el Japón. Estas consideraciones sobre el bushido para mujeres hechas por Kumata Ijo y Ohata Hiroshi se popularizaron a principios del siglo XX durante el periodo Meiji y la construcción del imperio japonés. Sin embargo, mujeres como Takeko, Masako o Yamamoto Yaeko desmontan estas ideas con las que se procura el imperio y se vuelven nuestras contemporáneas al irrumpir intempestivamente en la historia de los samuráis y su monopolio de la violencia. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo anda la banda? El agradecimiento perpetuo, güey, acá al Tokyo Banana, que como ha sido en este regreso del Chisme Samurai a sus andadas, pues, güey, se rifó con harta cosa. Y esta ocasión, güey, uno de los altos recuerditos, souvenirs o millagues en su espectro del recuerdito Tokyota, es este, güey, es este de Tokyo Banana, Caramelo Cheesecake, que es una suerte de pie de queso con sabor, o sea, con un ligero toque así a banana. O sea, ¿sabes? Me lo imagino como hornear un pie de queso en tu casa, pero de este que queda como durito, el horneado, y ponerle encima así unas capas, unas rodajitas de banana, y güey, y una canelita así espolvoreada. Como que eso, güey, esa esencia tiene, güey, está tremendamente buena. Mmm, güey. Está tremendamente buena. Además, güey, tiene su. Güey, sí parece pay de queso, güey. O sea, lo abres y huele a pay de queso. Se ve como pay de queso. Y bien pudiera ser un pay de queso recién horneado en tu casa, pero con ese aroma, ¿no? Con ese espectro de banana que caracteriza a Tokyo Banana. Y que la neta está muy chido, güey. Esto está demasiado bueno. Mm. Güey, la neta, si se topan con Tokyo Banana, ya sea en el aeropuerto, ya sea en alguno de esos centros comerciales que siempre te engullen cuando sales de las estaciones del tren, o en la calle, o si no saben, güey, o si están acá y no saben dónde encontrar sus Tokyo Banana, pues nos escriben, nos mandan un mensaje, güey, estoy en tal lugar, ¿dónde encuentro mis Tokyo Banana? Y acá les ayudamos a encontrarlas, pero si se las topan de todo el repertorio de omiyages, de recuerditos, sin duda estas Tokyo Banana Caramelo Cheesecake están en alta posición, güey. Las recomiendo demasiado. Están muy buenas y si son amantes del pie de queso, como acá esta cooperativa del chisme, pues, güey, están buenísimas. Hace unos días, bueno, ya bastantes días, recuerdo que por la web surcó, bueno, por la web no, la web, bueno, o sea, sí por la web, porque la web es muy amplia, pero por las historias de varias bandas que conozco, o que no conozco, pero que ahí está flotando, ¿no? En las redes, en las dos redes, en las redes sociales y en las redes del internet. Vi mucho compartido una nota del Museo Británico que decía que la mitad de la banda samurái eran mujeres. Y lo vi muy replicado, o sea, no solamente entre la bandita, sino también en periódicos, o sea, hasta salió por ahí en la jornada. Y ya dije, ay, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, jornada? O sea, qué loco, ¿no? O sea, si esta nota llegó hasta acá, pues algo, o sea, hay algo, ¿no? Muy locochón en todo esto. Y, o sea, eso ya fue suficiente como para llamar la atención, mi atención, como de qué pasa, o sea, qué está pasando aquí, qué está haciendo el Museo Británico, que de repente esta nota apareció por tantos lados. Pero sumado a eso, un par de personas me escribieron como de, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no se ha hablado de esto en el chisme samurai, no? O para decir como de, güey, ¿cómo ves esta nota, güey? ¿Ya le echaste un ojo? Pero creo que en general esos posts que vi compartidos, eh, pues se quedaban con esa parte, ¿no? O sea, como con estas declaraciones, esa reconstrucción del Museo Británico sobre la banda samurai.
Y entonces me dio mucha curiosidad, genuinamente, como de, güey, o sea, sospeché por dónde iba, la tirada del British Museum, y me llamó la atención para dónde iba, ¿no? O sea, lo sospechaba y me llamó mucho la atención. Y claro, al abrir el artículo, el de la jornada y el de distintos medios que replicaron la nota, fue muy fácil darse cuenta que lo que en realidad quería el Museo Británico en principio, pues es los clics, ¿no? O sea, que se compartiera y que se hablara del British Museum. Y dije, güey, pues clásico, clásico neocolonizador, clásico, estrategia, güey. Mírenme, yo también estoy haciendo cosas chidas, voltéenme a ver, ¿no? No les basta con el saqueo, había que voltear a ver. Eso en el bote pronto, porque la nota como tal decía, bueno, no, o sea, nos referimos a que dentro de la clase social samurái había la mitad eran mujeres. Y es como, pues sí, o sea, seguramente, o sea, cuando leí la nota pensé que seguramente a eso se refería, ¿no? Y que entonces en la exposición, en la realidad en la exposición, en la curaduría, no tienen nada relacionado a esa premisa, o sea, no tienen algo que, por ejemplo, ponga en duda o ponga en tela de juicio la denominación de samurái o que hable de las variaciones, porque la exposición, según vi, este recorrido virtual que te permite, la dividen en tres, ¿no? Y esto me parece así como, güey, ¿cómo solo en tres, no? Y entonces del año 800 al 1600, del 1600 al 1868 y de ahí hasta la actualidad. Y dije, ¿cómo se pretende hacer una lectura nueva a algo tan profundo con esta división tan escueta, que además es una división vista, evidentemente, pues desde los ojos del British Museum, ¿no? Sin tomar en cuenta muchos de los fenómenos que pasaron dentro del archipiélago, ni tampoco sin tomar en cuenta, en realidad, muchas de las conformaciones sociales que iban pasando, ¿no? Sino como la clásica, ¿no? La clásica tablita histórica, muy basada desde Occidente y muy puesta a partir de la irrupción de Occidente. Eso fue lo primero que pensé, como a qué British Museum tan chato, ¿no? Primero Gandul desapareciendo el nombre de Palestina de las salas, ¿no? Y de sus líneas temporales por considerarlas innecesarias e irrelevantes. Y después haciendo esta estrategia. No tanto la intención como de plantear un tema, sino la forma de hacerlo. Y que al final dentro del contenido no hubiera la profundidad a la que un encabezado así aspira a tambalear. Sin embargo, lo que me gusta mucho es precisamente esa cuestión, porque acá en el chismecito se ha hablado harto, no solamente como el tema central que se ha hecho en torno a Nakano Takeko, a Yamamoto Yaeko, y además guerreras que han aparecido, ¿no? A lo largo de los años en el Japón, la emperatriz Jingu, por ejemplo, ¿no? Y otras conformaciones bélicas en torno a las mujeres dentro de las épicas, ¿no? Del Heike, del Taiheiki y demás. Es decir, se ha hablado. Creo que precisamente esa nota era una buena chance para repensar algunas cosas que siempre es importante estarlas reflexionando una y otra vez, porque van cambiando, ¿no? De acuerdo al tiempo. Entonces, en el gran espectro que hay de la relación permanente de las mujeres con la guerra, de las mujeres con el término samuráis, de los samuráis como guerreros, ¿no? Como una suerte de elemento identitario que puede englobar lo japonés, ¿no? O sea, como que dices samurái y invariablemente te dirige las imágenes, ¿no? A algo del archipiélago, a algo y a conceptos ya muy predeterminados. Entonces, hoy, güey, vamos a hablar de un grupo de mujeres que, güey, se puso al tiro allá en la hoy prefectura de Fukushima, en lo que alguna vez fue el dominio del clan Aizu, que era pues, alto dominio ahí ¿no? En los grupos de poder Tokugawa. De los más de 250 dominios que conformaron el archipiélago durante el periodo Edo, Aizu tuvo el mayor compromiso con el gobierno Tokugawa tras su caída. Esto fue porque los Aizu eran una rama directa de los Tokugawa. Un indicio de confianza depositada en Aizu Matsudaira por el shogunato fue que se le permitió mantener su castillo fortificado, el castillo de la Grulla, o Tsurgayo, lo cual pues para el tiempo estaba prohibido para ciertos clanes que no gozaban de la simpatía de Tokugawa o que en su defecto habían sido derrotados en Sekigahara. Eso es porque en la derrota de Sekigahara, en la guerra de Sekigahara, que es en 1600, el clan Tokugawa es bien sabido, ¿no? Que es visto como este régimen unificador, ¿no? Tokugawa Ieyasu es el
llamado Tercer Unificador, que aquí se ha dicho harto que unificar también significa separar, ¿no? Para unificar algo hay que separar otras cosas. Entonces, evidentemente es una visión de la historia que parte del centro, que parte ¿no? de esa seguidilla, ¿no? De ese tratar de hilar la historia o el periodo antiguo con el Japón moderno para crear identidad. Y entonces al régimen Tokugawa se le llama el régimen unificador, ¿no? Es decir, esto ya estaba ahí, solamente había que pegarlo. ¿Y quién lo hizo? Sino la chaviza Tokugawa. Entonces, bueno, en esa guerra en la que ganan Tokugawa y sus aliados, que es una guerra que no necesariamente involucra todo lo que hoy es el archipiélago, sino a ciertos territorios y dominios que en ese tiempo, en el 1600, existían, que algunos dejaron de hacerlo y otros se transformaron y demás. Quienes ganan esa guerra, o sea, cuando gana esa guerra Tokugawa, básicamente divide a los perdedores y ganadores en dos bandos, ¿no? O sea, en dos formulaciones, que es Tozama, que significa foráneos, la banda de afuera, y Fudai, que es una suerte que significa literal es como genealogía y sucesión, ¿no? Entonces los Tozama o los foráneos, esos fueron la banda que perdió, ¿no? La banda que perdió ante Tokugawa se volvieron esos güeyes y los Fudai fueron sus aliados. Entonces a los Tozama o la banda de fuera los mandó no solamente a las orillas, ¿no? Y a las periferias, sino que, o sea, en principio los cambió de los dominios que tenían. Si un güey estaba acá o si un dominio estaba por acá, pues lo mandó lejos de ahí y además lo rodeó de banda amiga de Fudai, de clanes que habían colaborado con ese güey o que en su defecto pues no habían intervenido y que se habían mostrado respetuosos, ¿no? Con la chaviza, no, tú date, güey, yo acá te veo. Entonces, esa división que se da en 1600, pues continuó a lo largo del periodo y cuando digamos que se fue reestructurando el tiempo en torno ya no a la guerra, sino a una suerte de convivencia sana o una suerte de convivencia ya no sana, una suerte de convivencia de poder partido desde el régimen Tokugawa, desde Edo y desde Tokio y la relación de los diferentes dominios con estos dos polos en el este y el oeste, pues entonces hubo la necesidad de replantear cómo se formulaba la vida. Y entonces dependía si eras uno o el otro, lo que se te permitía o no se te permitía hacer. Entonces los Aizu, que habían estado con la chaviza Tokugawa en su momento, pues gozaban de simpatía, gozaban de buena salud ahí con el régimen Tokugawa. Esos güeyes eran Fudai. Y entonces, como a muchos de los Fudai, se les permitió que los castillos que tenían, pues dejarlos así chiditos, amurallados, fortificados y bien trabajados para el porvenir. A los que habían sido Tozama, a los que se les movió de sus territorios, pues perdieron sus castillos, y a los que por algo se les dejó en esos territorios, los castillos fueron desmantelados, ¿no? Que fue el caso por ejemplo, del castillo de Osaka, que cae en 1615 y queda desmantelado. Ya después Tokugawa lo vuelve un centro de poder, ¿no? Y un centro esplendoroso, un símbolo de poder. Entonces, digamos que de ahí parte, ¿no? Esta ondita de que el clan Aizu pues, gozara de buena salud durante el régimen Tokugawa. El poder de los señores de Aizu se basó en el parentesco con el shogun Tokugawa y en la lealtad y las relaciones de poder que instauraron entre sus pobladores y vasallos con el territorio que habitaron. Es decir, la cohesión militar y la cesión de tierras por un lado, pero también el asidero cultural que identificaba a los de Aizu como la chaviza del territorio y de edades locales que no son las de ningún otro lugar. El mandamás de Aizu a finales del periodo Edo fue Matsudaira Katamori. Muy involucrado en la política del shogunato, fue nombrado gobernador militar o shugo de Kioto. Eso por ahí de 1862, un año turbulento. Como tal, su principal chamba o trabajo era el de asegurar el control del clan Tokugawa sobre la capital y la familia imperial. Este clan, por ejemplo, fue el que coordinó la coordinación del Shinsengumi, la policía de Kioto, en 1863, es decir, un año después de que Matsudaira Katamori llegara a ese puesto de Shugo ahí en Kioto. Que esta policía del Shinsengumi es en respuesta a un grupo que se llama el Tenchugumi, grupo de rebeldes, que intentan alborotar a más de uno en el poder allí en Kioto y que termina en una revuelta en Nara, en el pueblo de Higashi Yoshino, desde donde se transmite este chismecito. De ese chisme se ha hablado harto, entonces lo pueden encontrar por ahí en nuestro repertorio, en nuestro acervo de capítulos,
Pero claro, o sea, que Matsudaira Katamori estuviera allá, pues no era coincidencia. Además, ese güey estuvo a cargo también de la guardia de la corte imperial, ¿no? Del palacio imperial. Después ahí en algún momento cuando, un poco lo va a mencionar, pero pues sí, cuando se alebresta la chaviza rebelde, o bueno, la chavista imperialista, pues ¿no? El merequetengue se lo tiene que tragar Katamori y tiene que defender ahí el orden establecido por los Tokugawa. Este control e injerencia no le gustó a una parte de la corte, y eso mismo inconformó a las facciones imperiales, que ya se organizaban en Kioto y en el oeste del archipiélago en contra del régimen Tokugawa. Esta coalición anti-shogun estaba legitimada por el apoyo imperial, y estaba a cargo de guerreros de Satsuma, Choshu, Tosa y Nabeshima, y otros dominios ubicados en el oeste de Japón, es decir, del lado contrarísimo a Izu. Aizu es la hoy prefectura de Fukushima. Fukushima está harto grande, güey. Fue donde aconteció el tsunami en 2011, si no recuerdo mal, y que además eso provocó a la larga el problema en la planta nuclear, que hasta la fecha sigue porque se sigue tirando agua contaminada o tratada, depende cuál sea tu postura política, al mar. Entonces, bueno, Fukushima pues es eso, güey, o sea, es lo que hoy sería Tohoku, ¿no? Al noreste del archipiélago, y esos clanes o esos dominios que formaron esta coalición anti-shogun, que el clan Aizu obviamente respaldaba, el shogun, el gobierno, pues estaban totalmente al otro lado, vivían en otro universo, en otro archipiélago. A finales de 1867, Katamori renunció a su cargo en un esfuerzo por aliviar la creciente tensión entre la corte imperial y el shogunato. Pero con Katamori o sin él, estalló la restauración Meiji, a finales de 1867. El ejército rebelde, reconocido en Kioto como el ejército imperial, capturó la capital, y todo este merengue se consolidó con la aprobación del joven emperador Meiji y la renuncia al poder militar del shogun Tokugawa Yoshinobu en el castillo Nijo-yo para ceder el control al emperador como el soberano absoluto. Esto se llama en japonés el Taisen Houkan. Si van ahí al castillo de Nijo-yo, o al castillo Nijo, pues, en Kioto, allí verán la escena del Taisen Houkan, que es cuando se juntan, ¿no? Todos los daimios ahí en el castillo de Kioto, y este güey, el Yoshinobu, ¿no? Tiene ahí su decreto, lee el decreto y lo firma, ¿no? Y lo da, así como de, güey, regreso el poder. O bueno, me escindo de este cargo y para que se consolide la total soberanía en la figura imperial, ¿no? Consigo el Taisen Houkan. En los papeles todo chilo, pero en el merengue, los clanes aliados y partidarios del shogun no les latió que los clanes antaño enemigos del gobierno Tokugawa se impusieran como los nuevos regentes del poder. Así, el 27 de enero de 1868, el clan Aizu y otras fuerzas pro-shogunato intentaron retomar Kioto. Esto fue el comienzo de la guerra Boshi. Al sur, en Toba Fushimi, irrumpió una fuerza imperial compuesta por unos 4.500 guerreros que derrotó a los 15.000 guerreros del shogun. Y encaminado el ratón, dijo el ejército imperial, pues marchó hacia Edo. Yoshinobu dijo que él no le entraba al pleito, que los alborotadores eran sus chavos y que actuaban solos, que él no sabía qué pedo y que mejor lo dejaran huir porque pues, él no se iba a entrometer en estas cosas, ¿no? Belicosas. Y entonces, pues sí lo dejaron ir, se fue y le dieron ahí unos surquitos, le dijeron, güey, te retiras y ahí te van tus surquitos y tu familia, todo chido. Ahí en donde se reventó este merequetengue, en Toba Fushimi. Es no muy lejos de donde la banda probablemente que ha pasado por la capital segunda, Kioto, ha ido ahí al Fushiminari, ¿no? Este santuario con puertas. Bueno, pues es esa zona, es esa región, pues sí, esa región. Y ahí en Toba Fushimi, digamos que más separado de ese lugar, porque ese lugar es el que acapara como la atención, pero lejos de ese lugar es también donde mataron a Sakamoto Ryoma, en Fushimi, era donde estaba el cuartel del Shinsengumi, y digamos que la mayor parte de la acción militar dentro de Kioto se planeaba ahí, ¿no? A veces sucedía ahí, como el asesinato o todo Fushimi, pero si no, se planeaba ahí. Ahí era un asidero de chaviza alborotada. A pesar de la derrota, el líder del clan Aizu, Katamori, dijo que no se armaba con este nuevo gobierno imperial, como que no me late, dice. Eso provocó que el nuevo gobierno de Meiji lo declarara enemigo del Estado y ordenara su ejecución. La respuesta de Katamori, formar una alianza nueva y eterna con otros 31 dominios del noreste para resistir a las fuerzas imperiales de Saigo Takamori, que rápido dominaron Edo. En ese momento, cuando Katamori se regresa,
Hay algo que después de la batalla, o del pleito de ahí en Toba Fushimi, se da cuenta y es el armamento que traen los imperialistas, ¿no? Que eso está chido porque además, bueno, es que hay muchas cosas, ¿ves? Pero los imperialistas en realidad eran en teoría rebeldes, ¿no? Y es en esa batalla de Toba Fushimi cuando los defensores del shogun piensan en estos güeyes como rebeldes, que los rebeldes sacan un banderín imperial. Y el banderín imperial, de ese color vermellón, ¿no? Que es el color de muchos santuarios, trae un sol dorado, ¿no? Que es el emblema imperial, el que certifica que estas fuerzas, pues, o sea, tienen la aceptación del emperador, ¿no? Es decir, este güey nos avala, ¿no? Así como quien da fe y legalidad de un sorteo, pues este güey dice que nosotros somos acá los meros, meros chilos. Entonces eso, pues evidentemente a mucha de la banda que sostenía el Shogun y que peleaba por el Shogun, pues ¿no? Le genera un chis mariachis, aunque sea, ¿no? O sea, por lo menos. Y entonces eso, sea lo que sea, pues juega a favor de los rebeldes que en ese momento ya quedan marcados como los imperialistas y pasan a ser los rebeldes, quienes en su momento eran los que defendían el régimen de Tokugawa y del Shogun. Entonces, bueno, eso. Entonces, lo que se da cuenta el clan Aizu y los que ahora van a ser los rebeldes o los que ahora están apoyando al régimen Tokugawa y que se van a confrontar con los imperialistas, lo que notan es la superioridad de las armas de los rebeldes o de los imperialistas, pues ahora. Porque los imperialistas compran la mayoría de sus armas de los británicos. Los británicos, los franceses, los estadounidenses, los holandeses, todos esos colonizadores, todos esos güeyes, todas esas, ahí lo dejaré, todos esos engendros de la colonización, pues estaban, obviamente, tenían las manos metidas, porque pues para ellos era un negociazo. Es como de, y güey, lo que te dijo Saigo Takamori, güey. No soy yo quien para imponer cosas, pero si le mandas un recadito con este nuevo rifle que dispara 25 tiros por minuto, yo creo que le va a quedar claro, ¿no? Y entonces ahí tenía nuevamente metidas las manos. Entonces cuando el clan Aizu recula, ¿no? Y regresa a sus dominios, pues dicen, güey, tenemos que ponernos al tiro con eso. Y entonces había un holandés, bueno, unos hermanos holandeses, los hermanos Schnell, y uno de ellos, Henry o Enrique, pues es el que acuerda unos tratos ahí, no les dice, güey, yo te traigo estos rifles, güey, que están perros, güey, te disparan 25 por minuto, güey, nadie tiene esto, güey, nadie tiene esta mugre, güey, yo te la estoy trayendo y te la estoy dejando a precio, carnal. Y entonces la preocupación del clan Aizu es que mucha de la mercancía que les llegaba a ellos llegaba por Edo, o sea, llegaba por ese lado, por el este. Sin embargo, pues ya con el ejército imperial yendo hacia Edo y tomando poco a poco los puertos, pues entonces dicen, güey, esto no va a funcionar, o sea, ya no me lo mandas para allá porque ya no tengo mi chaviza, no tengo mi gente, mándamelo a Niigata. Y Niigata está pegadito a lo que hoy es Fukushima. Entonces, lo que hacen es proteger el camino, ¿no? Y mandan a Henry. Se cuenta, o sea, que le dan como el estatus, ¿no? De samurái a este Henry. Le dice, güey, ahora te toca, güey, eres también ya acá de los nuestros, güey. Y le dan sus espaditas y demás, ¿no? Y se va a Niigata para coordinar el flujo de armas hacia Fukushima. Aunque después ahí Niigata también cae, lo toman los imperialistas, sabiendo eso, que ahí podían cortar el flujo de armas hacia Izu, y se cuenta de Henry que corrió, ¿no? O sea, que dijo, nah, ahí se ven, ay, nah, se quedan con su changarro, me voy. Y se fue, güey, se fue a California, el Henry ese. Es clásico, güey, o sea, ya saben cómo es ya saben cómo es la banda para que lean títulos honorarios de samuráis. Bueno, el caso es que empiezan a traer armas de allá, pero pues cuando le cortan el flujo dicen, hijos de su madre, ahora sí, nos van a atorar. El clan Aizu logró rejuntar unos 5,000 guerreros armados con algunos buenos rifles, que son los que alcanzaron a llegar desde Niigata, y con lo elemental, bombas de mano, espadas cortas, obviamente que su flechita, que su naginata, ¿no? Estas lanzas y demás, o sea, demás equipo. El ejército era en general, pues, banda chavista samurái, banda proletaria, campesinos, ancianos y grupos armados independientes, entre los que destacaban el Shugentai, que era una chaviza de monjes budistas armados hasta los dientes, los tigres blancos, güey, que esos eran unos chamaquitos de 13 años, que ese chisme está bueno para otra ocasión, y el Yoshigun, el ejército de mujeres de Aizu, que este es el alto chisme que traemos hoy para cotorrear.
Que las mujeres de la casa militar de Aizu participaran en el combate cuerpo a cuerpo no era descabellado. Bajo el régimen Tokugawa, técnicamente todas las mujeres de la clase guerrera debían recibir instrucciones básicas en torno a las artes marciales para defender el territorio cuando fuera necesario. Por ejemplo, en las familias de la aristocracia guerrera era común que la madre les diera a las hijas una daga para que se cortaran el cuello en caso de que tuvieran que quitarse la vida por mano propia. De hecho, es muy común ahora en los casamientos, cuando las mujeres utilizan pues la ropa, los kimonos y demás, que la madre le da a la hija un abanico, ¿no? Que se pone aquí adentro del kimono. Antes era una daga, era una daga corta para terminar, ¿no? O sea, para cortar el cuello en caso, ¿no? En caso de que fuera, de que se requiriera. Y pues eso nos recuerda pues, a muchas de las batallas, por ejemplo la de 1615, donde Chacha, la mandamás del castillo de Osaka, cuya pareja fue antaño Hideyoshi, que muere poquito antes de 1600, defiende el castillo con su chamaquito, ¿no? Y entonces al final pues se corta la vida. Se corta el cuello y el castillo se incendia. Bueno, o sea, no que se incendiara así mágicamente, lo incendian pues, ¿no? O sea, es decir, termina con su vida, pero pues tiene esa daga, ¿no? Es decir, son episodios recurrentes en el escenario belicoso, en el teatro bélico del archipiélago. La cantidad de dicho entrenamiento que recibían dependían en gran medida de las circunstancias político-económicas de cada familia o dominio. Había dominios que pensaban que se les debía enseñar costura, peluquería y autosuficiencia para que puedan hacer todas estas cosas por sí mismas en cualquier momento. Aprender a leer y escribir era enseñanza de cabecera, por ejemplo. En el caso de las mujeres de Aizu, rama directa del shogunato Tokugawa, las mujeres se entrenaban en el uso de la naginata, tanto como práctica espiritual, que era común en otros dominios, pero también en su carácter técnico y bélico. El Yoshigun estaba organizado exclusivamente por mujeres de familias guerreras de rango medio. El Yoshigun se formó el 23 de agosto, el día en el que los 15.000 invasores imperiales irrumpieron en la capital de Aizu y se produjeron los suicidios en masa dentro de la ciudadela. 20 familias, compuestas por más de 230 miembros, de chavistas samurái de rango medio y sus sirvientes directos, se suicidaron justo cuando el ejército imperial se abrió paso por las murallas exteriores de Aizu Wakamatsu, nombre de la ciudadela. Uno de los casos más famosos de suicidio masivo en Aizu fue el de la familia del general Tanomo, comandante de las fuerzas de Aizu. 21 de sus parientes, además de al menos 4 sirvientes, prefirieron morir antes que huir o ser capturados. No todos en Aizu eligieron morir así. Kawagara Asako, por ejemplo, se dice que mató a los miembros de su familia, se cortó el pelo, tomó su naginata y se unió a las Yoshigun. Su ropa blanca estaba manchada con sangre cuando llegó, dice un reporte sobre Asako. Las razones por las que unos decidieron pelear y otros matarse son varias, pero se rumora que había temor por ser capturado por los extranjeros, es decir, no por los gringos o por los británicos, por esos colonizadores, sino por el ejército del nuevo gobierno imperial, occidentales del archipiélago, que eran todos foráneos para eso, es decir, eso que estuvieran del otro lado. O sea, que esto se planteara como una guerra civil es muy moderno, ¿no? Es decir, que, no, sí, una guerra civil, ¿no? Porque pues, es la banda del mismo país acá haciendo sus merequetengues, pero en realidad no se percibían como banda del mismo país, es decir, eran diferentes, eran otros. Esa era la otredad para el clan Aizu. Entonces, que esos cabrones vinieran, pues era como, güey, esto está chilo, güey, ¿no? Decían ellos, pues en su momento, o sea, ese era el temor. Se corrió el chisme sobre una proclama por parte del régimen Meiji de acabar con los rebeldes orientales y la promesa de que los hombres de Aizu serían masacrados y las mujeres violadas y vendidas. Aún así, hubieron muchísimas mujeres que, si bien no salieron a pelear con las Yoshigun, se atrincheraron en el castillo de la Grulla para coordinar la resistencia de los invasores. Niñas, adolescentes y ancianas se encargaron de fabricar munición, apagar los incendios provocados por las balas de cañón del ejército atacante, recolectar alimento y cocinar para la multitud, además de atender a los heridos. Cuando sonó la campana de alarma del castillo, Nakano Koko y sus hijas Takeko y Masako escribieron sus poemas de muerte y los amarraron a sus naginata. Luego, abandonaron su residencia en el barrio Beida y dentro de la ciudadela Aizu Wakamatsu para dirigirse al castillo, naginata en mano, listas para pelear. Al llegar, las puertas del castillo ya habían cerrado. Ahí se enteraron de que la princesa Teruhime estaba en la estación Bange, por lo que las Nakano decidieron organizarse para incursionar fuera de los muros de la ciudadela en una fuerza mixta con otros grupos de guerreros. A las Nakano se les unieron Yoda Masako, su hermana menor Kikuko, Okamura Sumako y unas 20 mujeres más. Según Kikuko, todas se cortaron el cabello hasta la cintura y se lo recogieron con un peinado típico de hombre joven,
con cola de caballo y mechones laterales. Vestían diademas de seda blanca, prendas superiores femeninas modificadas con las mangas atadas con tira de seda, pantalones holgados de estilo juvenil, sandalias de paja. Las mujeres se armaron con naguinatas, algunas también con espadas largas y cortas en la cadera. Como las más jóvenes del Yoshigun carecían de los dientes ennegrecidos que tenían las mujeres casadas, en el campo de batalla se confundían con la chaviza adolescente. Takeko ahí junto a la chaviza, ¿no? Y les dijo algo así como que la chaviza imperial pues traía arma buenaza, ¿no? Les digo, sus güeyes sí, se hicieron de arma chida, ahí ¿no? En la vendimia. Pero pues un arma es una herramienta al final, ¿no? Un arma no es como una espada o una naginata, porque esas sí tienen el alma del guerrero imbuida en el filo. No, y toda la banda, no mames, güey, che, Takeko, güey, está huevo, güey. Aunque Koko era la líder oficial de la banda, su hija, Nakano Takeko, fue la mandamás. Takeko fue adoptada por Akaoka Dainosuke, vasallo personal del señor Katamori y maestro de artes marciales y caligrafía. Antes de ser enviado a Edo como perro oficial de Aizu, Akaoka sirvió como instructor de Naginata para la dama de Aizu, Teruhime, la princesa Teruhime, hermana menor adoptiva de Katamori. Fue Akaoka quien enseñó a Takeko sus primeras habilidades de combate y le ayudó a perfeccionarlas tras ingresar a su escuela de entrenamiento en Aizu, donde unas 20 mujeres más también estudiaron técnicas de combate con Naginata. Eso en principio. Ya después lo que Takeko desarrolló con su banda, ¿no? Ahí con la chaviza que estaba ahí, pues ya es otra cosa, ¿no? Es decir, es Akaoka quien la introduce en el mundo de la naginata o en el uso de la naginata como un arma y no solamente como una suerte de camino espiritual, pero es Takeko quien termina por dominar y perfeccionar el entrenamiento con las demás mujeres de ahí Takeko y las demás mujeres Yoshigun se dirigieron con cautela primero a Kawahara, un lugar de reunión previamente designado para las fuerzas de Aizu. De ahí se dirigirían a Bange para resguardar a la princesa Teruhime. Cuando salieron, a Takeko y a las demás les cayó agua nieve, premisa fundamental en toda épica sobre el porvenir de la tragedia. El escuadrón llegó chido a Kawahara, donde estaba la brigada de cañones Machilla del mandamás Kayano Gonbei. Ahí se le informó a Takeko que la princesa Teruhime no estaba en Bange, sino dentro del castillo. Ah, vale verga, dijo Takeko. Y si no, yo creo que de cuando menos lo pensó. El Yoshigun pidió permiso al comandante Kayano Gonbei para unirse a sus fuerzas en el ataque a los imperialistas. Sin embargo, el comandante Gonbei se negó rotundamente, diciendo que si el enemigo veía a las mujeres participando en combate, lo interpretarían como una señal de debilidad y desesperación por parte del clan o del dominio de Aizu. Ay, nada mames, le respondió Takeko a Gonbei y le retiró su petición de ir con ellos. Pero esta vez no solamente le dijo 2-3 cositas. Además, se sacó la daga y se la puso en el cuello y le dijo, güey, si me dices que en él, güey, aquí nos armamos unas mataciones, ¿qué pedo? El comandante le sugirió a Takeko que no se tenía que matar, ¿no? Que tranquila, que lo mejor era volver al castillo para fortalecer las defensas, pero que tenía que esperar por el comandante Furuya. Cuando llegó, Furuya y sus fuerzas dijeron que antes tenían que flanquear a las fuerzas imperialistas para proteger el puente Yanagi que conecta Aizu con el exterior, de tal forma que eso permitiera la entrada de insumos para la defensa del castillo. Furuya le dijo a Takeko que no se uniría al cuerpo militar de Aizu, sino que comandaría ella a las Yoshigun para romper las filas de los imperialistas junto con él. Eso que hace Takeko eso es interesante, güey, porque al final, digamos que Takeko, dentro de la misma estructura, muy absorbida por ella de cómo funcionan las relaciones entre comandantes, o las relaciones de poder, pues, entre vasallos, comandantes y demás, sabe que, pues, güey, acá la forma de girar, ¿no? De hacer torcer la manita, es diciendo, güey, pues, o cooperas o cuello, ¿no? O sea, bueno, en el caso de ella, porque en el caso que eso también es interesante, porque no elige el estómago, ¿no? Es decir, en otro caso, de haber sido un hombre, lo más probable, si es que lo hubieran hecho, ¿no? Si es que en este mismo escenario alguien lo hubiera retado así, hubiera sido la espada en el estómago, ¿no? Amenazando con abrirse el vientre. Pero Takeko, muy probablemente, ¿no? en el entendimiento, a partir de lo que ella ha vivido, que el estómago es un acto enteramente percibido en Aizu como masculino, ella opta por el cuello, ¿no? Que era lo que seguramente en su educación le enseñaron cuando le dieron la daga y le dijeron, güey, cualquier cosa, te cortas el cuello, ¿no? Entonces, es interesante, pues, que esa cosmovisión también juega, ¿no? En la construcción de las identidades, ¿no? Es decir, le llamamos guerrero a los guerreros porque, pues, guerrean, ¿no? Y ahí se bate en el merequetengue, pero hay una construcción muy diversa,
¿no? Dependiendo de muchas circunstancias. En este caso, sabe manejar a la perfección esas relaciones, güey. Si la amenazo acá con que me desfallezco, pues va a ceder sin pedos, ¿no? Si no cede, pues ya ni pedo, me mato, pero va a ceder. Sin embargo, no, estéticamente no pone, no sitúa la daga en el estómago, sí en el cuello, ¿no? Que es interesante porque aquí haciendo ese paréntesis, porque en realidad cuando lo mencioné en el episodio de Harakiri de hace 20.000 añales que lo hicimos, pero dentro, digamos que de la información escrita, la primera vez que aparece una evisceración, en realidad pues es una mujer, ¿no? Después de eso, claro, aparece en un momento en el que el archipiélago está cambiando, el archipiélago se está transformando. Digo, el archipiélago pensando en que, ¿no? La formulación de la historia de Japón es algo inmemorial de antaño, ¿no? De, uy, ya hace un montón y que está hilado. Pero bueno, me refiero a que esos documentos que a la larga le van a dar sentido a la construcción de este Estado-nación, ¿no? Y a su visión mitológica, territorial, geográfica, topográfica, etcétera. Hay un documento que habla de que, de esta mujer que baja de la montaña en busca de su esposo que se fue y que como no lo encuentra, ella se corta el vientre, ¿no? Y se arroja a un río. ¿Cómo se arroja? No es un río, es un lago. Se avienta a un lago y el lago queda desprovisto de vida, ¿no? Lo cual es muy simbólico porque pues, ella se abre el vientre, ¿no? Que es el vientre, pues, ¿no? Digamos que simbólicamente de donde brota la vida. Y entonces avienta a este lugar en el que termina la vida. Y entonces ese documento es un documento topográfico para explicar por qué hasta la fecha, hablamos hasta la fecha en el siglo VIII, ¿no? O sea, no es hasta la fecha ahorita, igual y sigue así, ¿no? La verdad no lo sé. Pero por qué en ese cuerpo de agua no hay peces, ¿no? Y entonces se acude a la mitología con esta historia para justificar por qué ahí no hay peces. Sin embargo, es eso, ¿no? O sea, el acto del cortarse el vientre ahí está puesto y acá Takeko no recurre a ello, pero sí a este entendimiento de cómo funcionan las relaciones de poder y cómo ella es parte de esa red dentro de un cuerpo militar. Las fuerzas de Izu despertaron a la mañana siguiente y descubrieron que su posición se había vuelto vulnerable porque una fuerza imperial conformada por Shabisa Samurai de Tosa, Ogaki y Choshu armados con rifles modernos se estaba moviendo hacia el puente Yanagi para apretar el cerco del castillo y cerrar la única ruta de acceso que quedaba para llevar insumos a él. El contingente de Aizu se dividió en tres partes. La primera división eran las fuerzas de Furuya, mientras que las otras dos estaban a cargo de guerreros llamados Kyohei y Kainao. Las Yoshigun de Takeko y una fuerza voluntaria de campesinos armados serían la irrupción sorpresa en esta operación para desarticular a los imperialistas con un ataque relámpago. Las Yoshigun esperaron entre la maleza por el mejor momento para arremeter contra los imperialistas. Entonces, cuando comenzó la carga por los tres flancos, Takeko entendió que su mejor posibilidad de arremeter exitosamente era durante las cargas masivas de los rifles imperialistas, que si bien eran más potentes que los de Izu porque golpeaban a mayor distancia y disparaban desde mayor distancia, daban oportunidad entre el tiempo que toman las cargas para sorprender. Cuando corrieron hacia los enemigos, alguien gritó que se trataba de mujeres, y en principio contuvieron los disparos para intentar capturarlas con vida, porque esa era la instrucción. Eso le permitió a las de Takeko irrumpir directamente en el pleito cuerpo a cuerpo. Muchos de los imperialistas murieron a manos del Yoshigun. Los otros flancos entraron a la batalla también y el pleito en el puente de Yanagi se prolongó hasta el mediodía. Es sabido que harta banda imperialista y harta banda de la Yoshigun y de la banda de Izu en general murió ahí en el Merequetengue. No hay mucha documentación, ¿no? de qué pasó específicamente con tal y cual, pero sí es sabido que, por ejemplo, Hirata Kocho estaba atorándose ahí a dos güeyes y le metieron un plomazo, ¿no? Y entonces cuando llega Yukiko a ver qué pedo ahí con la Kocho, la capturan. La capturan y se la llevan a un templo, al Yomiuri. Ahí en el templo la cuestionan durante horas, ¿no? De qué pedo, de cómo está el merequetengue, de las estrategias, de cuántos son, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ella dice, güey, estamos perdiendo nuestro tiempo. Ni yo voy a decir nada, ustedes ya están cansados, está oscureciendo, güey. Güey, ya, pásame esa daga, güey. Y déjame acabar con esto ya, güey. Y se suicida, güey. Se suicida ahí en el Yomiuri, que sigue ahí, pues lo pueden visitar en Fukushima. El otro que está registrado es el de Takeko, que está muy loco porque, pues digo, Takeko es la que al final dirige el Merequetengue, o sea, ella es la que da la instrucción de cuándo atacar, ¿no? De cuándo caer como la sombra de noche. Ella es la que logra desbaratar la formación principal de los imperialistas y la que permite que los otros güeyes de Aizu golpeen efectivamente por los flancos. Digo, ya después la cantidad de guerreros imperialistas se sobrepone
y el armamento se sobrepone al ataque, pero en realidad pues, es ella es la que entra ahí y quiebra el pedo. Takeko sabe, mató a 6 güeyes, 6 imperialistas con su naginata, pero en medio del merequetengue le dieron un balazo en el pecho. Se cuenta que ahí en su último aliento le dijo a su hermana, le dijo a Masako, le dijo, güey, dame cuello, güey. O sea, sí decapítame, ¿no? Porque pues al final las cabezas son la forma de recompensa, ¿no? ¿Cómo vas a declarar que mataste a tal o a cual, o a tal guerrero distinguido o guerrera distinguida? Pues con la cabeza. Entonces le dice a Masako que la decapite. Y es un güey que está ahí también, bueno, Yoshisaburo, que es el que le termina dando ahí cuello, ¿no? A la mítica Takeko, para que nadie se llevara su cabeza como trofeo. Masako la envolvió en un pañuelo y se la llevó al templo Hokaji, donde la cremó con su poema de muerte. Su poema de muerte está bonito, güey, porque yo creo que el poema de muerte es justamente yo creo que donde está asida la conversación de cómo está dibujada esta, ¿no? Cosmovisión de una guerrera en Aizu. Mono no fu no takeki kokoro ni kurabureba su ni mo harainu wagami nagara mo. Que sería algo así como comparada con el espíritu feroz de los guerreros. No soy naranjas, güey. Está locochón. O sea, está locochón en muchas cosas porque, por ejemplo, pues eso, ¿no? O sea, el guerrero, o sea, en ningún momento dice como, no soy nada comparada con el espíritu feroz de los samuráis, ¿no? O sea, no pone la discusión ahí, o que no estoy seguro que ella dijera como de, vamos a dejar acá una discusión. Pero todo forma parte, ¿no? De cómo, todo forma parte de la discusión y todo forma parte de cómo se concibe el mundo que habita Takeko. Y utiliza la palabra mono no fu, lo cual es interesante porque habla evidentemente de las diferencias, de las diferentes formas en cómo se concibe la banda guerrera. Entonces, cómo se concibe a la banda guerrera, cómo se expresa hacia la banda guerrera y cómo se va construyendo a través del lenguaje, el gran catálogo de la formación guerrera. Porque más la palabra está asida en un puesto gubernamental de antaño, lo cual implica que de ese puerto gubernamental de antaño, que sería el del periodo Nara del siglo VIII, hasta este momento en el que Takeko asume su participación, ¿no? y su posición conforme a ese otro guerrero como un mononofu, estamos hablando de que, ¿no? De que hay demasiadas variaciones en el medio. Lo cual creo que es importante para entrar a cualquier discusión en torno a la conformación de la identidad del samurái, pero ya lo reflexionaremos al final. Superadas en número y armamento, las fuerzas de Aizu sufrieron numerosas bajas en el puente de Yanagi. Solo una parte de los guerreros y las Yoshigun pudo volver a reagruparse al castillo Tsurugayo. Las guerreras del Yoshigun se unieron a otras combatientes en la defensa de la fortaleza. Comenzando el 23 de agosto y durante 30 días, la resistencia del castillo recayó en las mujeres. La princesa Teruhime continuó dirigiendo las actividades de unas 600 mujeres y niños detrás de las murallas, así como el cuidado de más de 500 soldados heridos que todos los días se incrementaban. También se hizo de ayuda sobrenatural para prolongar la resistencia del castillo. Teruhime dispuso que 2 sacerdotes de la secta del Loto del Sol, o Nichiren, trabajaran para derrocar al ejército invasor mediante la recitación continua del Sutra del Loto. Para que llevaran a cabo ritos esotéricos, Teruhime les dio a los sacerdotes un mandala pintado por el propio Nichiren en el siglo XIII. El sutra se llama el Sutra del Loto porque el loto simbolizaba la unidad de la causa y el efecto, particularmente la causa de aspirar a la iluminación y el efecto de lograrlo. Debido a que el loto es una flor que florece y produce semillas al mismo tiempo, esta idea de la causa y el efecto funcionan bien, como simbolizados pues ahí en la flor del loto. También simboliza la pureza del estado de Buda, floreciendo en medio de nuestras vidas ordinarias como el loto florece en un charco de lodo. El Sutra del Loto dice que todos los seres humanos, se den cuenta o no, tienen la capacidad para convertirse en iluminados. Todos, sin excepción, pueden liberar la sabiduría perfecta y la gran compasión que reside en las profundidades de la vida. El Sutra del Loto también enseña que la vida de un Buda trasciende nuestra forma normal de pensar y supera la vida y la muerte, para que también ahí se encuentren asidero ahí en la flor del loto, en el Sutra del Loto. El 25 de agosto, mientras el Yoshigun luchaba en la batalla del puente de Yanagi, el ejército imperial aumentó la presión sobre el castillo bombardeándolo con cañones Armstrong puestos en el monte Odagawa, a unos 1500 metros al sureste del castillo y sobre unos 300 metros de altura. Incapaces de abatir los cañonazos,
Algunas mujeres de Aizu intentaron limitar los daños de las balas de cañón. Cuando golpeaban alguna de las estructuras, corrían al lugar y lo cubrían con estelas de tatami mojadas y sacos de arroz para evitar que explotaran. Si las curaciones de toda la banda, que resultó herida durante el asalto, agotaron los recursos médicos, la situación dentro del castillo se agravó con la llegada de ese mismo día de más de 1000 guerreros heridos tras los agarrones en el puente Yanagi. Los más delicados podían ser acomodados en los cuartos que eran usados como academias marciales dentro del castillo, porque pues ahí mismo había un hospital para esos menesteres. Durante el asedio, las mujeres a cargo de las curaciones intentaron seguir todos los protocolos que tenían, ¿no? Usar técnicas de esterilización y demás. Pero se agotó el alcohol, ya no había reservas de shochu y no tenían además ni vendajes, ni las gasas, ni las telas de algodón. Entonces empezaron a utilizar kimonos como vendajes, seda y demás, pero pues eso pues, se volvió un caos, ¿no? Además de que ya no tenían cloroformo. Entonces, si había una infección o si había que cortar que esto, que aquello, pues estaba muy cabrón. Y entonces está muy loco porque el panorama que se dibuja en las crónicas es el del castillo siendo bombardeado todos los días, todos los días, todos los días. El primer castillo que es bombardeado en la historia de Japón con cañones fue el de Osaka, allí en 1615. Entonces, digamos que los castillos como tal, después de ese asedio al castillo de Osaka, se reconstruyeron o se pensaron en función de eso también, pero en realidad durante el periodo no se desarrollaron armas, o sea, no se puso ¿no? el foco así de, ay, güey, estos cabros están cerrando unos cañones muy perros, güey. Y entonces cuando llegan estas armas traídas de Francia, traídas de Reino Unido, de Estados Unidos, etcétera, pues evidentemente se vuelven un arma muy poderosa en contra de los castillos. Entonces está muy cabrón porque hay un momento en el que, por ejemplo, los bombardean por 70 horas, güey. O sea, pum, 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 cañonazo, tras cañonazo, tras cañonazo, tras cañonazo. Y entonces, claro, o sea, pues imagínate, o sea, es que imagínense eso, güey. O sea, la banda tirada en el piso o digamos que ahí, ¿no? Agazapada en los cuartos como se podía. Y pues era la sangre volando, gente muriendo, gente que ya se había muerto, ¿no? Y entonces eso era catastrófico, güey. Seguro eso era catastrófico por donde quiera que uno lo viera. Además de que obviamente se les estaba acabando la comida, ¿no? Que pues, había ahí recurso, pero pues se les estaba acabando la comida, ya no tenían los medicamentos y además la banda que estaba muerta, pues había que deshacerse de ella. Y el problema es que la zona donde normalmente se utilizaba para enterrar a la banda, era un lugar que estaba a la vista, o sea que era, digamos que, parte de ese lugar accesible para los tiradores eh, imperiales. Entonces empezó a meter a los cuerpos a los pozos secos, que era doble problema. O sea, juntar a banda en un pozo seco y el hecho de que el pozo del que en algún momento pudieras tener agua, pues ahora iba a estar contaminado pues, por banda muerta, ¿no? Entonces eso fue sin duda catastrófico, catastrófico. Para el quinto día de asedio del sitio, la munición ya era tan escasa que se puso a las ancianas a recoger balas enemigas, ¿no? A ver, o sea, güey, tú ráscala ahí en la tierra, saca lo que puedas para poder reutilizarlas y dárselas a los tiradores de la fortaleza de Aizu. Ahí las mujeres eran las que organizaban la munición, ¿no? Las iban acomodando en ramas de bambú, ¿no? Y las acomodaban con la pólvora y digamos que preparaban todo para la chaviza que iba a disparar. Y no solo para chaviza, porque ese grupo de municiones quedó a cargo de Yamamoto Yaeko. Que Yamamoto Yaeko es alto personaje también. Que ella no se une al Yoshigun porque ella, Yaeko, cuando ya tenía 23 años, y ella era hija del instructor de artillería, Gonpachi se llama, Yamamoto Gonpachi, que ya había muerto. Pero bueno, entonces digamos que Gonpachi le enseña a sus hijos, a su hijo mayor, que es Kakuma, y a su hija menor, Yaeko, pues las técnicas de artillería, que para entonces pues, ya era como de güey, era importante saber artillería occidental. Hacía 5, no menos, pues esto es en 1868. En 1860, a principios de esa década, se forma un ejército en lo que hoy sería la prefectura de Yamaguchi.
Y ese ejército es el primer ejército que se forma en el estilo moderno y se aplican un montón de técnicas de artillería muy locas que por primera vez se ven, ¿no? en una batalla, que es además una batalla en contra del shogun por parte del clan Choshu. Entonces, uno de los comandantes que, pues, o sea, ve ese pedo, ve ese manejo brillante de la artillería, pues es Gonpachi. Y entonces Gonpachi pues, se los enseña acá a sus chamaquitos, ¿no? A Kakuma y a Yaeko. Entonces, pues Yaeko antes hace una tiradora, pues acá, de alta calaña. Ella tenía un rifle Spencer, se llama, que disparaba a las 25 rondas por minuto, lo cual, pues, se dice fácil, pero pues hay que dispararle. Entonces, Yaeko, digamos que se especializó en el rifle pues, por pues, el entorno familiar. Entonces, cuando se forma la Yoshigun, ella no se va con ellas y ella se queda a defender el castillo y organizar ahí la defensa. Y cuando regresan las Yoshigun, ya sin Takeko, porque Takeko pues muere, pero le pregunta a la madre de Takeko, que regresa, que ella sí regresa viva con las Yoshigun, le pregunta a Yaeko, dice, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no fuiste con las Yoshigun? Y entonces Yaeko le recuerda a la madre lo que Takeko había dicho sobre las armas y sobre las espadas y las naginatas, ¿no? Que le dice, güey, pues es que yo solamente puedo utilizar esta herramienta inmunda, sin alma, y por eso mejor no fui. Y es como de, güey, no, pues va. Está muy loco, güey, está muy loco. Sin embargo, al final, los defensores del castillo, que aunque duraron harto tiempo, 30 días, se vieron obligados a rendirse. Porque, pues ya, güey, ya no había forma. Y además el dominio vecino, que era el de Yonezawa, pues cayó. Que aunque los de Yonezawa se unieron a mediados de septiembre, ya no hubo forma. Y dijeron como, güey, pues no, yo creo que ya no se Armin van Buren. Y pues terminaron por rendir el castillo. Con la caída del castillo, por ahí a finales de septiembre, el ejército imperial tomó harto prisionero. 4.956 prisioneros, de las cuales 576 eran guerreras de rango medio y 84 guerreras de élite. Pero en toda la guerra, el año, poco menos del año que duró todo acá el Merequetengue, hubo harta banda del clan Aizu que murió. De esa banda que murió, 2.558 eran vatos, pero 233 eran mujeres. Lo cual está locochón, porque ese es el marco en el que se desarrolló, ¿no? El conflicto en el que Aizu es protagonista, no porque, o sea, en un sentido muy interesante, porque claro, en general la restauración Meiji nos habla de estos insubordinados que toman el rol del ejército imperial y, ¿no? Y digamos que hacen cambios estructurales en la nación, lo cual pues eso es cosa de otro tema y habrá que, digo, se ha hecho harto chisme al respecto, pero pues en realidad no es como tal una revolución, ¿no? En el sentido de que no es una lucha de clases, aunque hay reacomodos, reajustes y así, pero en general podemos ver una continuidad en muchas cosas. Creo que lo poderoso en general de este chisme, y que lo conecto con lo del Museo Británico, o sea, es el uso de la palabra samurái, ¿no? La insistencia en asir, en la palabra samurái, más de lo que probablemente es, o sea, más de lo que ¿no? De lo que en realidad está ahí imbuido y hacer de ello algo homogéneo, ¿no? Entonces, como este intento de hacer que ahí quepan todas estas cosas, ¿no? O sea, todas estas variaciones y todas estas posibilidades, me parece interesante y es algo que se está haciendo en general pues en muchas obras, ¿no? O sea, tanto en manga como en cine, como en dramas y así. Y pues creo que está chido, es válido y pues adelante, güey, ¿no? Que se tuerza y que se acomode y que se investigue y que se repiense y se resignifique la palabra samurái me parece dentro de esta posibilidad pues algo interesante de hacer. Lo que me parecería más poderoso es pensar en esas variaciones, ¿no? Que la palabra samurái en realidad atiende, bueno, más que samurái, la palabra bushi como tal, atiende a un reajuste de clase, ¿no? En 1615, en donde el archipiélago bajo el régimen Tokugawa, o bueno, lo que puede controlar del archipiélago, se restablece dentro de este nuevo orden de clases. Y entonces, dentro de este orden de clases, pues está, ¿no? Está esta banda privilegiada, pues que va a ser la banda Samurai, que así le llamamos, ¿sabes? Como, pues la banda Samurai, pero en realidad no se especifica
así como tal, ¿no? O sea, no se pone un marco rígido en cuanto a ello, se ponen muchas asociaciones en cuanto a clase, ¿no? Y dentro de esa clase, pues las mujeres tienen muchas formas de participar dentro de esa misma clase. La cosa es que la historia, las revisiones de documentos, en general, ¿no? El replantear las narrativas siempre ha estado a cargo de hombres. Y entonces muchos de las eventualidades que hubieron en ese periodo eh, se limitan, ¿no? Le imponen un marco muy fijo a lo que conviene para el momento actual hablar sobre X o Y, ¿no? Es decir, lo decía al principio, güey, o sea, esta idea del bushi o del samurái, pues atiende a un propósito evidentemente de restauración bélica, ¿no? Vamos a expandir el imperio y lo que necesitamos es esta suerte de ideología guerrera, ¿no? Y lo que necesitamos de las mujeres es esto, es aquello. Pero si pudiéramos repensar no solamente a los samuráis, sino la forma en la que se lleva, la que se suscitan muchos de los acontecimientos en el archipiélago, no solamente en los campos de batalla, sino en todos lados, güey, o sea, en los territorios, en la montaña, en los santuarios, en los rituales, en los festivales, en la fabricación de herramientas o de armas y etcétera, etcétera, etcétera. En realidad sería muchísimo más complejo que una palabra como samurái. Sea muchísimo más complejo que pensar que solamente un 5 o entre 5 y 10% de la población fue quien protagonizó la vida en el archipiélago. Es decir, pues es cierto que tenían a su cargo estaba el dominio militar, pero la vida en el archipiélago no se limitó a ello, ni muchos de los conflictos se resolvieron, pasaron solamente por ellos, ni muchas de las hazañas o logros o demás. O sea, la vida no pasaba solamente por ahí. Y entonces cuando pienso en esta cosa del Museo Británico, el cual, terrible una vez más que intente borrar la palabra Palestina de toda relación histórica por considerarla irrelevante, pues, terrible, terrible y clásico no me sorprende. ¿A quién le debería sorprender eso de los británicos? Cuando tienen esta propuesta de, ¿no? de poner así en un encabezado como la mitad de los samuráis sean mujeres, me parece que lo que tendríamos que pensar, o lo que a mí me gustaría pensar más bien, y lo que creo que está muy cabrón, es en las multiplicidades de la guerra, ¿no? En las multiplicidades de las actividades violentas, en las multiplicidades de la formación comunitaria del territorio, en el que las mujeres tuvieron muchísimos papeles y que entonces esta idea de pretender que los samuráis es algo fijo, pues nada más es la pretensión de establecer una línea de poder rígida, ¿no? Imposible de torcer y de cambiar para ningún lugar. Yo creo que lo interesante es que si las mujeres no tienen cabida dentro de esa palabra samurái desde la revisión histórica centralista, eh, pues no hay pedo. Creo que una de las claves es esa, es el poema de muerte de Takeko, ¿no? Y que pone ahí la palabra, o sea, las multiplicidades que existen en ella, las proyecta en Mono no Fu. Y cuando pone el cuerpo ahí, o sea, pone el cuerpo en esa proyección, ¿no? Porque habla del espíritu, ¿no? Comparada con el espíritu feroz de los guerreros, no soy nada. Obviamente es una forma, ¿no? De ponerlo, pero habla del corazón y de lo que trasciende el corazón, no el corazón físico, sino como esta proyección espiritual. Y entonces cuando ella pone el cuerpo en eso, pues lo está llevando a un lugar, está haciendo uso, no está rompiendo ese monopolio de la violencia de los hombres, al que los hombres tengan acceso, porque mete el cuerpo ahí, ¿no? Es decir, amagar con cortarse el cuello o con cometer la automortición. Es una de esas formas, ¿no? En las que las estructuras de su tiempo tienen un dominio, oponen división, ¿no? Y establecen las estructuras de poder y las relaciones de poder, pero ella las rompe y las atraviesa. ¿Por qué? Porque puede. ¿Por qué? Porque está poniendo el cuerpo en ello. Yo creo que ahí hay una de las claves. Y entonces la variación de palabras para distinguir las multiplicidades de la guerra, pero también las multiplicidades de la banda guerrera, creo que pues, es importante para plantear que efectivamente el universo de la banda samurai, por llamarle de una forma muy simplista y utilizando el término del British Museum,
a quien no se le manda ningún saludo. Es una de las formas de entender las diferentes dinámicas, ¿no? Y las distintas posibilidades que personajes como Takeko o Yaeko nos presentan siempre poniendo el cuerpo como con la diosa Amaterasu, que era el sol mismo. Entonces, pues nada, este es parte del chismecito. Si quieren escuchar el chismecillo de Yaeko, hicimos uno para la bandita de Patreon ya hace harto año. Y está bastante sabroso, está bastante bueno para que ahí se metan a Patreon en www.patreon.com/Japón es chido. Nos pueden apoyar desde 5, 9 o $20. Toda la banda tiene acceso al chisme, entonces por ese lado no hay pedo, no hay bronca. Pero la bandita que apoya con 20 pues tiene acceso a su revista, la poderosa Tokidoki Hyakusho, revista de texto y fotografía, donde pensamos sobre la dialéctica sociedad-naturaleza de los diversos espacios rurales de México y Japón. Este numerito es el 4, que está muy perrillo porque hablamos sobre el Festival Ogawa, festival dedicado a la deidad del río, acá en el pueblo de Yoshino, y que además cuenta con la participación. Estas fotos están bien chidas, me gusta mucho. Y además cuenta con la participación de alta banda fotógrafa. Estas, por ejemplo, son de Dalí, del buen y mítico Dalí Nelio, que se le manda su saludaxo allá hasta Juchitán, Oaxaca. Quién sabe dónde anda ahorita, pero bueno, ese güey es de Juchitán. Y bueno, acá está la revista bilingüe, español-japonés, con harta fotografía y harta reflexión sobre la dialéctica sociedad-naturaleza de los espacios rurales de México y Japón, la Tokidoki Hyakusho. Entonces ahí inscríbanse. Únanse, afíliense a esta cooperativa del chisme en Patreon. Y ahí está el chisme de Yaeko. Entonces le pueden echar una escuchadita o 2 o 3. Y está bueno, está harto chido. También recuerden, banda, que si van a viajar al archipiélago, pueden escribirnos acá a Japón es chido porque les armamos el merequetengue. Podemos ir a Fukushima a ver el lugar donde peleó la banda, los restos del castillo de Aizu, y a ver donde ahí peleó la banda Takeko y su chaviza Yoshigun. Les organizamos el merequetengue, el itinerario, los hoteles, los tours, todo lo hacemos, pero a diferencia de otros lugares que no conozco, que no sé, no los puedo plantear aquí, pero a diferencia de la convencionalidad con la que se pretende muchas veces viajar, que es la de pues, traigo dinero y llévame a conocer cosas. Acá lo que intentamos hacer es que en realidad, como alguien que viaja, se pertenece en este sitio por un momento, aunque no se haya nacido aquí, sino que no tiene más que ver, no tiene tanto que ver con el ser turista o no, sino con el ser viajero, que es otra posición totalmente diferente. Y nos gusta que la banda sea engullida por el archipiélago, por los lugares a los que visitamos, y nos enfocamos un montón, obviamente, en chismes de este tipo, de la Takeko y la chaviza samurai y así. Entonces, pues está chilo. Si vienen para acá, pues escríbanos y acá les armamos un merequetengue para que se la pasen chido. Además, comemos sabroso. Si algo se hace en este chisme, es comer sabroso y venir mucho a las zonas rurales. Se hace mucho también. Así que escríbanos y ahí les armamos su merequetengue. Se hace a gusto de la chaviza, aunque tenemos evidentemente pues, cosas ya muy así armadas de cabecera. Entonces escríbanos para armar el merequetengue. Y como último recado, la Tokidoki Hyakusho la pueden adquirir afiliándose a Patreon, pero también la tenemos a la venta en librerías, ahí en México, en Monterrey, en la mítica Libro Vacío, alta librería, allá regia, en la CDMX, en Casa Tomada, en La Americana y en Utópicas, pura alta librería, pura casa, mi casa, nuestras casas. Y también en Morelia está a la venta en El Traspatio, una librería que le tengo harta estima y que cada año nos recibe para armar chismecitos sobre todas esas cosas que no pueden ser, sino del Japón rural. Muchas gracias por escuchar el chisme, que estén muy chilos y Otsukare-sama desu, Gokuro-sama desu.